Esteves, soy analista del Grupo R y me gustaría chequear antes si funciona, me escucháis correctamente y veis la pantalla principal. Si podéis confirmarme vía chat con un OK, perfecto. OK, bien, veo que se oye y se ve. Hoy martes comenzamos un ciclo que vamos a dedicar a la teoría de juegos. La teoría de juegos, digamos que tiene bastantes aplicaciones o está quizá en más cosas de las que aparentemente en un primer análisis podemos observar, como veremos, y realmente es quizá el campo donde uno empieza a pensar, ¿no? Pensar, me oiréis hablar a mí muchas veces de tomar decisiones, analizar, evaluar, incluso calcular. Bueno, pues cuando hablábamos en aquellos términos, en cierta manera nos estábamos refiriendo a una parte de la teoría de juegos, ¿no? En una definición un poquito ya más formal, ¿no? Lo que hace la teoría de juegos es estudia la estrategia de la toma de decisiones. ¿Okay? ¿Qué es esto exactamente? Si recordáis, cuando hablábamos que no era lo mismo estudiar que entrenar, nosotros hacíamos hincapié en que lo importante cuando se realiza un análisis y probablemente lo que nos diferencia de muchos algoritmos es que somos capaces de evaluar el resultado. Es decir, lanzamos unas hipótesis y siguiendo esas hipótesis llegamos a un resultado. La evaluación de este resultado es lo que nos hace tomar un camino o lanzar otra hipótesis y que nos lleve a otro resultado, ¿no? Digamos, la capacidad de analizar los resultados sin ejecutar la decisión, por decirlo así en unas palabras un poco más llanas, ¿no? Específicamente, el estudio matemático de los modelos de conflicto y cooperación, que digamos son los dos extremos o las dos situaciones, entre, digamos, actores que se suponen, no en todas las teorías, inteligentemente racionales, ¿no? O con cierta inteligencia racional. Muchas veces este tipo de inteligencia, bueno, veremos que reciben críticas los modelos clásicos, pero muchas veces decisiones que parecen altruistas. De hecho, hay una de los modelos que podemos verlo en biología sin ir más allá, que es el altruismo biológico. La propia palabra altruismo, digamos, podría señalarnos que no hay evidencia de racionalidad o de inteligencia y determinados modelos explican más en profundidad ese tema, ¿no? Una puntualización. Muchas veces vemos palabras o frases como game theory o theory of games. Básicamente es lo mismo, dependiendo un poco al campo en el cual se aplique, toma un nombre, ¿no? Lo importante es el fondo, es de qué trata, ¿no? Este tipo de materias. Simplemente nombrar que es muy usado en economía, en política, en psicología, en biología, en ciencias de la computación, lógica, muchísimos campos, ¿no? Digamos, el primer o la primera asunción
que nos lleva a la teoría de juegos, digamos, uno de los primeros casos, ¿no? Son los llamados juegos de suma cero. ¿Qué quiere decir esto? Es que unas personas ganan exactamente igual lo que pierden las otras. Digamos, por definirlo matemáticamente, es un conjunto cerrado en el cual no existen flujos de entrada-salida, sino que los flujos siempre son internos. Es decir, mi ganancia supone la pérdida de otro, ¿no? Por resumirlo así en pocas palabras, ¿no? Es un campo muy amplio, ¿no? Se desarrolló principalmente desde los años 40, 50, tuvo un boom en adelante, ¿no? Digamos, teoría de juego. Concepto de los que le llaman umbrella. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no solo engloba una disciplina, ¿no? Que muchas pequeñas, digamos, materias de diferentes disciplinas, es interdisciplinar, ¿no? Aportan a lo que se viene a llamar el conjunto de la teoría de juegos, ¿de acuerdo? ¿Y de qué trata esto? Bueno, pues trata un poco de lo que os contaba antes, ¿no? De calcular o evaluar estrategias de equilibrio. ¿Qué quiere decir estrategias de equilibrio? Son estrategias en las cuales el escenario principal sea resuelto, bien sea por uno y pérdida del otro, o bien sea porque se ha llegado a una situación en la cual no hay estímulos para ninguna de las partes de los actores que están interviniendo en el juego como para cambiar su posición. ¿Okay? Uno de los primeros libros, digamos, uno de los principales, os lo muestro aquí en la pantalla, ¿no? Fue escrito por von Neumann, ¿no? Que digamos que es prácticamente el origen de la teoría de juegos moderna, ¿no? Permite modelos matemáticos, estadísticas, trata como, digamos, analiza muy bien decisiones, etcétera, ¿no? Que es un punto de partida, también sobre todo centrado en los juegos cooperativos, ¿no? Hay muchas clasificaciones del tipo de juegos, los veremos más adelante. Más que las clasificaciones, lo que trato un poco con este ciclo es de, digamos, abrir una puerta a que vosotros seáis capaces, digamos, no solo de elaborar un pensamiento, de elaborar una estrategia, sino de, pues, ¿cómo decirlo?, mostrar, digamos, cómo funciona cosas que a priori, o bien tenemos una opinión muy poco formada, o bien, otra de las partes más comunes, que se asume como ciertas o como verdaderas determinadas convenciones generales, porque alguien lo dice, o porque la mayoría lo dice, o porque aquel lo dice o el otro lo dice, sin, digamos, tener las herramientas o desconocer las herramientas por las cuales eso puede ser verdad o no, o qué parte de cuán fundamentada está esa verdad que se asume como verdad. Y como veremos en este webinario, también trata de eso, ¿no? De cómo sostener verdades que todo el mundo sabe que son mentiras por determinados principios superiores, ¿no? Bueno, los árboles
Estos árboles de decisión. Si recordáis cuando tratamos el algoritmo Minimax y hacemos algunas, digamos, análisis, es una forma de representación y es muy útil a la hora de organizar, digamos, el pensamiento, de organizar la estrategia ya a nivel práctico. El árbol principalmente se utiliza en juegos secuenciales. Cuando hablamos de juegos, la palabra juegos, digamos, tiene otras acepciones, ¿no? Negociaciones, fusiones, adquisiciones, digamos, todo ese significado de juego, la palabra juego engloba un conjunto mucho más amplio, ¿no? No es simplemente la acepción normal, ¿no? Perdón, juegos secuenciales. Juegos secuenciales, pues por ejemplo, ¿no? Tú tienes que mover sabiendo la decisión que ha tomado el anterior. Es decir, uno va primero y el otro va después, ¿no? Se suele representar básicamente con árboles de decisión, ¿ok? Y, por ejemplo, aquí el primero, el jugador uno, imaginaros que juega U, podía jugar U o F, ¿ok? Y ahora el jugador 2 puede jugar A o R. Si juega A, obtiene el máximo payoff. ¿Qué quiere decir digamos, la recompensa? Es lo que se trata en los modelos, lo que tratan de maximizar. Todos los intervinientes de un juego quieren obtener la máxima recompensa. La idea de máxima recompensa a lo largo de los años, digamos, se ha completado un poco más, sobre todo con la entrada de la corriente de los psicólogos, ¿no? Nosotros a nivel emocional lo sabemos muy bien, sabemos que, imaginaros, por concretar, ¿no? Dos trades. En los trades, en uno ganamos 100 euros y en el otro ganamos 100 euros. Ok, la recompensa monetaria es exactamente la misma. Okay. Para digamos, para la teoría clásica de juegos, se acabó. Las dos opciones son igual de válidas, los dos paretos o las dos situaciones que se ha dado. Claro que una pues ha sido, digamos, la suerte ha intervenido más o no, por ponerlo más claro, que no ha tenido una estrategia clara, elaborada, no ha tenido un trabajo más o menos planificado. Mientras que la otra ha llevado un trabajo planificado, se ha hecho un análisis de escenarios, se ha visto y al final ha salido como uno considera el escenario principal, etcétera. Es evidentemente que a nivel emocional los dos profits de 100 euros no tienen el mismo payoff. ¿Okay? El que tiene un nivel de más elaboración, digamos, activa mucho más el mecanismo de retroalimentación que el otro. ¿Okay? Esto es lo que considera la teoría moderna de juegos como diferente, por lo cual una de las estrategias en este ejemplo sencillo que he puesto, pues tiene más payoff que el otro, porque al payoff monetario, a la recompensa monetaria, hay que sumarle otro tipo de recompensas, ¿no? Aquí he puesto la emocional, pero hay diferentes partes. ¿Okay? El juego se considera finiquitado, es decir, terminado, cuando se obtiene el payoff. Es decir, cuando uno de los dos pierde, cuando salta el stop loss o el profit o lo que sea, digamos, ahí acaba el juego. ¿Ok? Bien.
Aquí, si recordáis, cuando hablábamos de redes bayesianas, hacíamos una matriz. La matriz, incluso para algún modelo, se utiliza bastante, ¿no? ¿Qué es básicamente, digamos, la forma estratégica de presentarlo, ¿no? Pues es un esquema muy simple, en el cual asociamos las diferentes recompensas con cada combinación posible de las acciones. ¿Ok? Es decir, si este activo se aprecia, tiene este payoff. Si este activo se deprecia, tiene este payoff. Si lo hacemos con un spread, ya tenemos dos activos de cada. Ya tenemos diferentes posibilidades. Si lo hacemos con un hedge, más. Si lo hacemos, digamos, con una estrategia combinada, aún tenemos más. Bueno, básicamente la, digamos, matriz asociada, lo que en donde se utiliza son para juegos simultáneos. ¿Qué es esto de juegos simultáneos? No es exactamente que jueguen a la vez, que puede ser, sino que se refiere quizá más bien a que uno no conoce las acciones del otro, ¿no? Como en el trading, nosotros no conocemos a nivel retail las acciones que tienen otros, digamos, actores del mercado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto estaría clasificado, entre comillas, dentro de él, que los jugadores o los actores intervienen simultáneamente en el mercado, ¿ok? Aunque se refiera más a la información, ¿ok? Que no se comparte, ¿ok? O que no es conocida a la misma vez. Bien. La teoría de juegos, ya con base en matemática, se aplica al comportamiento de animales y humanos, básicamente. Bueno, el humano no deja de ser, en el fondo, una clase de animal o un tipo específico de animal. Y al principio, la economía, al principio, la teoría de juegos fue desarrollada con una perspectiva básicamente económica. Es decir, observando el comportamiento de mercados, el comportamiento de consumidores, en general, de muchas partes de la economía, se empezó a modelizar ese comportamiento a través de la teoría de juegos. Pero, posteriormente, digamos, se extrapoló al comportamiento en general, ¿no? A los, sobre todo, temas de publicidad, hábitos de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Llega hasta lo más básico que vemos diariamente, ¿no? Por supuesto, en la política es quizá lo más inmediato que nos, bueno, quitado la publicidad también, pero en la política es quizá lo más obvio, aplicación de teoría de juegos y, por supuesto, psicología. Okay. Destaco aquí otro libro de Maynard, que es la Evolution and the Theory of Games, que es, digamos, el origen un poco, bueno, sabéis que en temas evolutivos también la teoría de juegos tiene mucho que decir, o digamos, explica muchos de los comportamientos evolutivos de traspaso de genoma, de relaciones presa-depredador, etcétera. Pero es, digamos, junto con la economía, quizá la biología, por poner el nombre al campo,
es también quien más ha contribuido digamos, a modelar los tipos de comportamiento, ¿no? Daos cuenta que describiendo y explicando el comportamiento podemos en cierta manera predecir, ¿no? Si nosotros entendiendo y explicando el comportamiento de los actores, por ejemplo, en un mercado, nosotros podemos calcular, evaluar, predecir cuál sería la situación óptima, primero para cualquier actor o interviniente general en un mercado, y después cuál sería la solución óptima para todos. Haz cuenta de la potencia de esto. Es decir, predices, en cierta manera, porque sabes cuál va a ser lo mejor para él. Supones que es un interviniente informado, se supone que es un interviniente racional, y bajo esas premisas, el modelo concluye que este comportamiento es el que le va a guiar a su mejor recompensa o su mejor payoff. Entonces conecta, digamos, el presente con el futuro a través, digamos, guiado por el afán que tienen cada uno de los intervinientes de maximizar su recompensa. Es un link muy potente, ¿no? El saber cuál es lo mejor para predecir que va a hacer lo mejor, si puede, lógicamente. Luego hay muchísimos factores, ¿no? Pero digamos que ya sabes a dónde quieres llegar o cuál va a ser su solución. Por supuesto, entender el propio comportamiento es fundamental para digamos, intentar predecir cómo se van a comportar los actores en un mercado. ¿De acuerdo? Y sobre todo para modelar el comportamiento de determinadas poblaciones, ¿no? Es algo digamos, extendido, ¿no? Que es un poco la idea que os adelantaba hace un ratito. Encontrando los óptimos, ¿no? Nosotros podemos predecir cómo se comportarán las poblaciones humanas, ¿okay? En diferentes situaciones, ¿no? Pero esto tiene varias críticas, ¿no? Que es importante, digamos, señalarlas. La primera, y más, digamos, general, es que en situaciones de la vida real, esto no siempre es así. ¿Por qué? Porque se asume que los actores, los jugadores son racionales. Pero a veces, no siempre, el comportamiento en la práctica, pues digamos, se desvía de esta asunción en el modelo. Digamos que aquí hay una argumentación con los que sí siguen defendiendo la teoría de juegos en la vida real, que utilizan modelos físicos, digamos, para explicar todo esto, ¿no? Y que en juegos, por ejemplo, como el juego del dictador, la gente normalmente no juega al equilibrio de Nash, ¿no? El equilibrio de Nash, digamos que es el que maximiza la solución óptima. ¿Okay? En este caso, si pensamos en el dilema del
prisionero, maximiza la situación óptima para los dos intervinientes, ¿no? Que es básicamente, entraremos más adelante en todos estos modelos o ideas de juegos, ¿no? Que no dejan de ser una abstracción de cosas que, digamos, después tenemos que concretar en la práctica con muchísimos ejemplos, pero el juego de dictador es muy sencillo. Existe un dictador que es el que dicta las normas y existe el que recibe, ¿ok? Y analiza o trata de reflexionar acerca de por qué el dictador da dinero al que lo recibe. Pongámoslo, digamos, no lo sé, pongamos, por concretar un poco, ¿por qué la eurozona da dinero a Grecia? ¿No? ¿Y qué cantidad de dinero da a Grecia? ¿No? Aquí se activan, digamos, dos mecanismos fundamentales. El primero es que el que lo recibe tiene que estar de acuerdo con la cantidad que se le da. Si no, no hay juego, no hay negociación. Después, el que da intenta quedarse con la máxima cantidad de dinero. Es decir, tiene que haber un equilibrio entre los dos. ¿Por qué da el dictador dinero? No lo da altruistamente, lo da para preservar su puesto de dictador. Sabe que tiene que pagar, o pongamos en un país, determinados asuntos para seguir manteniendo su rol. Y el que lo recibe tiene dos opciones, o rechazarlo y montar la revolución, o aceptarlo, con lo cual se vuelve otra vez a, digamos, poner el juego en marcha, ¿no? El equilibrio entre estos dos factores, entre el que da y entre el que recibe, está muy lejos de ser algo irracional, sino que todo tiene su justa valoración, ¿no? Aquí es donde entra el análisis de las diferentes partes del juego, ¿no? De las diferentes variables, ¿no? El dictador quiere seguir manteniendo su rol y el que recibe tiene que aceptar la cantidad que le da el dictador, ¿ok? Entraremos más adelante en todo este tipo de juegos, ¿no? Y sobre todo, lo que se viene a llamar un poco, ¿no? La teoría de juegos evolutiva, ¿no? En el cual, y aquí cubre la parte de la crítica que tenía, la no racionalidad o, digamos, escasa racionalidad de parte de los jugadores, ¿ok? Por ejemplo, en la selección natural, en el aspecto biológico, no solo incluye la parte biológica, es la de transmisión de genes, ¿no? Que es como se veía en un principio, o con el ejemplo que os explicaba antes. No solo se ve la parte monetaria, ¿no? Sino que en el aspecto biológico también se ve la parte cultural, el aprendizaje individual, y en el trading pues también se ve la parte, digamos, emotiva, que podríamos resumirlo dentro de la inteligencia emocional, ¿okay? Hay actores que realmente no ven la teoría de juegos como una herramienta predictiva para el comportamiento humano, ¿no? Sino que lo ven como una sugerencia de cómo la gente debería comportarse, ¿no? Es decir, el equilibrio de Nash solo es uno, digamos, de los resultados, digamos, en los cuales todos ganan o pierden lo menos posible, sino que hay otros
otros tipos de resultados y caminos que también son, digamos, igual de beneficiosos para los ambos intervinientes. Y aquí he puesto la matriz o la tabla estratégica o la forma estratégica, como quieras llamar, del dilema del prisionero. Entraremos más en él, pero hay, digamos, dos personas en las cuales tienen las opciones de cooperar y las opciones de, digamos, no cooperar, ¿no? Y vemos que en la matriz de resultados, lógicamente, si este aquí maximiza su ganancia, pero a cambio de que este aquí también maximiza su ganancia. Resulta que la maximización de la ganancia de uno es la maximización de la pérdida del otro. ¿Okay? Ambos se traicionan y ambos cooperan. ¿Okay? Digamos que verlo en una manera emplear o que uno se proponga revisar o analizar es una forma muy clara. Si hago esto en estos diferentes escenarios, cuánto gano, cuánto pierdo, si hago esto y después pasa lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Son herramientas realmente prácticas. Digamos que ahora estamos viendo una forma, digamos, de modelarla simplemente, de formalizar el pensamiento, ¿no? De estructurar el pensamiento, bien sean mediante árboles o matrices, pero básicamente es lo que hacemos mentalmente muchas veces al día. ¿Okay? Perdón. Por supuesto, la teoría de juegos en matemática económica esto es importante, y luego, por supuesto, en economía experimental, ¿no? En lo que se conlleva el comportamiento económico, ¿no? Una de las grandes desarrollos, sobre todo con las ciencias de la información, está que tratamos tangencialmente cuando hablamos en el, digamos, cuando hablamos de psicología, si recordáis, que podríamos, mediante patrones lingüísticos, valorar o cuantificar cierta información económica, ¿no? Le poníamos un número, no solo en cuanto a los sentimientos, sino en cuanto a otros targets, como veracidad, frescura, potencia, impacto, etcétera, 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 ¿no? Y por supuesto en política económica, básico y de manual. En los juegos no cooperativos, digamos, lo que más nos suena a todos y viene principalmente de la idea de solución o de equilibrio, ¿no? Es un equilibrio. Pues cuando las partes no tienen incentivos para salirse de esa situación, ¿no? Imaginaros una relación obrero-empresario, ¿no? Cuando un obrero no tiene incentivos para salir de la situación, es decir, para cambiar de empresa, existe una situación de equilibrio. ¿Okay? Los incentivos pueden ser que no encuentre un trabajo
mejor, un sueldo mejor, incentivos emocionales, incentivos de estabilidad, etcétera. Ahí hay muchos factores, ¿no? Pero digamos que esa es una situación de equilibrio. Cuando las dos partes, ¿no? Y en la parte contraria, el empresario no tiene incentivos para despedir al trabajador, pues porque tiene trabajo, porque no va a encontrar otro mejor, porque el sueldo es razonable, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que esa es una situación de equilibrio básica. O cuando, hablando en la fijación de precios, cuando en movimientos observamos que el precio de un activo pues se establece en torno a un precio, a un rango de precios. ¿Okay? Ahí quiere decir que los compradores o vendedores, como lo queráis llamar, hay muchos puntos de enfoque para ver esto, ¿no? Están de acuerdo básicamente en el precio, ¿no? Por el momento. Das cuenta que son sistemas dinámicos, lo mismo que el trabajador con el empresario está de acuerdo por el momento y el empresario con el trabajador por el momento, ¿no? Digamos que es una situación de equilibrio temporal. En realidad todos los equilibrios son temporales. Si un equilibrio fuera constante, no habría juego, no habría mercado. ¿De acuerdo? Y como hemos visto desde otras perspectivas, los intervinientes en el mercado no pueden tener la misma opinión. La fuerza o la inercia de que un mercado se mueva es que los diferentes actores que intervienen en el mercado tienen diferente criterio acerca de la situación, en este caso del precio. ¿Okay? Y explicábamos esos diferentes criterios por diferentes, digamos, estrategias temporales, ¿no? Y poníamos el ejemplo de, aun cuando el petróleo estaba en devaluación, en desplome, que lógicamente los inversores a corto estaban digamos, de acuerdo en que el precio estaba sobrevalorado y tenía que devaluarse más, devaluarse más, devaluarse más. Si no hubiera inversores a largo, ¿no? Que están acumulando petróleo en barcos o que están, digamos, diseñando estrategias o implementando estrategias. Perdona. Ahora se me oye, creo, ¿no? Ahora sí, ¿no? Se me escucha. ¿Dónde quedará? ¿Cuál fue la última frase que...? Ok. Creo que estábamos hablando de las diferentes perspectivas, ¿no? De inversores a corto e inversores a largo. El petróleo, efectivamente, que esas, es por poner un ejemplo, ¿no? Que esas diferentes perspectivas es lo que hace que exista mercado, básicamente. ¿De acuerdo? Y el concepto de equilibrio es precisamente esa idea, ¿no? Básicamente, ¿ok? Eh, no hay sonido ahora, me decís. A ver, a ver, a ver. Vaya por Dios. Ya viene, ok, tal, tal. Sí, tengo sonido. Ok, perfecto, perfecto. Vale, vale, pues continuamos. Ok. Vale, disculpar, pero no sé. Llevo varias tardes que va mal el sonido. Efectivamente, cuando los diferentes intervinientes eh, juegan al equilibrio de Nash, es decir, juegan a maximizar
Por lo tanto, es una asunción perfectamente válida, ¿no? Que todo el mundo intenta maximizar su beneficio. ¿Ok? Lógicamente, las abstracciones en las cuales este equilibrio es aplicable, digamos, dependen un poco de las estrategias jugadas, ¿no? Lo que hablábamos antes. ¿Por qué si se está devaluando maximizar su ganancia? Es decir, todas las partes tienen una, digamos, una explicación un poco más allá de lo inmediato. Siempre hay que buscar qué es lo que se intenta ganar, ¿no? El ejemplo es realmente útil en este caso, ¿no? Ok, y ahora vamos a tocar un poquito la ciencia política, ¿no? Que es donde más bombardeo hay de todas estas cosas, ¿no? La política económica, ¿ok? Público-privado, negociaciones de guerra, etcétera. Y en general la teoría social, ¿no? Hay un libro bastante potente en An Economic Theory of Democracy que trata o digamos aplica el Hotel Field Location Model. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que muestra por qué las ideas o las ideologías, en este caso lo trata, no solo lo hace, bueno, lo escribió Anthony Towns, no solo trata de ideas políticas, en este caso candidatos políticos, sino también, como veis aquí en la fotografía, sino también trata modelos de negocio. ¿Qué explica básicamente? Que existe una convergencia tanto en la ideología de los candidatos como en las políticas de las empresas, que esa convergencia está en la mediana, en este caso de los votantes o de los consumidores de hamburguesa, en el otro caso, que están completamente informados, ¿no? Oiremos muchas veces hablar de la teoría de la centralidad o es muy usado el centro, estoy en el centro político, estoy en la situación central, ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que según el modelo gaussiano, los diferentes extremos o las diferentes opciones tienden a, digamos, converger, y esa convergencia está fijada por la mediana de los votantes, la mediana de los consumidores, etcétera, 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 ¿no? Y el libro explica muy bien por qué, digamos, existe esta convergencia, aunque también, digamos, discute por qué muchos votantes, en el caso de los candidatos, permanecen racionalmente ignorantes y permiten la divergencia de los candidatos, ¿no? Digamos que para la misma idea, para que se muevan las cosas, hacen falta diferentes opciones. Si todo el mundo converge, no hay movimiento. Si todo el mundo en un mercado tiene la misma opinión del precio de un activo, el mercado no se va a mover. ¿Okay? Pues esto se aplica en los modelos sociales también. Vale.
Y hay incluso un paso más, ¿no? Que es acerca de la democracia, de las negociaciones en la democracia, ¿no? ¿Por qué la democracia es estable dentro de los, digamos, analizan este tipo de negociaciones, de contrato social, digamos, ¿no? Entre los gobernados y los gobernantes, ¿no? Se explica muy bien, digamos, eh, de hecho tenéis aquí la referencia, es un paper del 2013, ¿no? Acerca de, digamos, la monarquía, ¿no? Porque en un escenario estable, el modelo de monarquía, imaginaros, ¿no? Lo trata en esta parte, prevalece, ¿no? Lógicamente, hay controles penales contra, no sé, eh, contra insultos al soberano, conspiraciones, etcétera, etcétera. Pero básicamente, con una de las variantes del dilema del prisionero, que recordar a la hora si cada uno coopera, obtiene el máximo resultado, durante periodos de estabilidad, ¿okay? Los ciudadanos encuentran que reemplazar, digamos, al soberano es contraproducente. Incluso, y aquí viene el pero, ¿m? Sabiendo que podrían hacerlo mejor de otra manera. ¿Okay? El artículo de Morrison identifica, lo veis aquí en Abstract, identifica los problemas estructurales y legales, sobre todo, que permiten que incluso siendo una falacia, o sea, incluso siendo mentira, porque la gente, o se permite, ¿no? En general, se permite y se aupa, digamos, determinadas doctrinas que son falaces, ¿no? Aquí podríamos hablar mucho de el caso más famoso, ¿no? De la famosa hoja de Excel del Fondo Monetario Internacional, que no hubiera pasado ningún control científico de ninguna publicación, es decir, una falacia, digamos, se da como válido, ¿no? Por, digamos, las autoridades, ¿no? Para precisamente e incluso se apoya, no solo se da por válido, sino que se promueve, ¿no? Y corresponde una manipulación de la estabilidad. ¿De acuerdo? Es una importante discusión. Como veis, la teoría de juegos nos vale para reflexionar más allá de cualquier decisión, ¿no? De buscar cuáles son los orígenes de las decisiones y aún más importante, a dónde van a llegar las decisiones, ¿no? ¿Qué propósito tienen? Yo sé que tienen mucho dilema del prisionero, modelos de Pareto, equilibrio de las, tienen muchísimos nombres, pero si recordáis, no sé, dependiendo un poco de la generación que sepáis, de la cual seáis, la edad que tengáis, no sé si recordáis del cuento El traje del emperador o El emperador va desnudo, no sé exactamente por cómo lo conocéis, ¿no? Básicamente es un cuento para niños en los cuales el sastre del emperador le había hecho un traje, pues que no había traje y el entrenador iba desnudo. Todo el mundo fue a un desfile y todo el mundo sabía que iba desnudo. No, todo el mundo lo sabe.
Y solo un niño se atrevió a decirlo, pero bueno, como era un niño, el emperador siguió y demás, ¿no? Digamos que con esta, solo con esta pequeña fábula que lo hemos escuchado la mayoría de nosotros de pequeño, ¿no? Con este tipo de analogías, ¿no? Que se pueden extraer las típicos refranes. No debes creer lo que todo el mundo cree, ¿no? Que es una... bueno, el cuento es de Andersen, no es un cualquiera, es, da precisamente en el clavo, ¿no? Pero básicamente ocurre un poco con la deuda, por no decir de todos los países, de muchos países actualmente, que todo el mundo lo sabe, qué pasa con la deuda, pero nadie lo dice. Es una situación, digamos, en la cual mantenemos una falacia, ¿okay? Como los del traje del emperador, mantienen una falacia, ¿no? Esto también entra dentro de las teorías de juegos, pero hay que, lo que nos da el conocimiento de la teoría de juegos es, uno, el análisis de todo este proceso, el por qué todo el mundo asume la deuda cuando sabe que no la va a pagar, que no es posible pagarla. ¿Por qué se juega al juego y cuál es el propósito? ¿A dónde llega este propósito? ¿No? También se explica lo que es lo que os dije antes, ¿no? ¿Por qué se llega a un sistema democrático? ¿Por qué hay una paz democrática? ¿No? Digamos que paz a cambio de prosperidad, de servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Esa negociación, ese tipo de negociación, no ha sido siempre así. Ha sido un campo que siempre ha estado en disputa entre gobernantes y gobernados. ¿Mm? Digamos que se ha llegado en un momento a un equilibrio de Nash y ha sido durante un tiempo, digamos, permanente en el tiempo, lógicamente con sus ajustes, etcétera, ¿no? Lógicamente, el cambio de las condiciones implica el ajuste de nuevas normas, implica un nuevo contrato entre gobernados y gobernantes, ¿no? ¿Qué tipo de concesiones tienen que dar? Por ejemplo, ¿por qué en los modelos dictatoriales en muchos países ya no son sostenibles, ¿no? Porque, no sé, en los años 60, en los años incluso 70, etcétera, era normal, golpe de Estado, establecer un dictador y a funcionar, ¿no? Ese tipo de modelos se ha dejado de utilizar en la teoría de juegos, ¿no? Porque lo que se viene a llamar la paz democrática, ¿no? Implica que las concesiones que tiene que hacer la parte no democrática no son las óptimas de si hay otro tipo de relación entre gobernados y gobernantes, ¿no? O entre más que gobernados y gobernantes, las distintas partes de la negociación, ¿no? Incluso la teoría de juegos nos puede ayudar a predecir la respuesta de los países ante determinadas leyes o reglas que van a ser aplicadas. ¿Okay? Aquí es mucho, se utiliza mucho lo que son los globos sonda, ¿no? Para testear la respuesta de la población ante, no sé, la última un poco que me viene a la memoria fue la de reducir la cantidad de dinero en efectivo en las transacciones comerciales, etcétera, ¿no? Se probó tal, digamos,
cuál es la forma de funcionar, ¿no? Nos puede dar la manera para negociar, ¿no? Un buen ejemplo de goods conforme a reducir el cambio climático. Bueno, sabéis que hay unos futuros sobre las emisiones de CO2, o había, no lo sé, los perdí de vista hace tiempo. Se podía negociar con unos futuros de unos futuros ambientales. Estoy hablando de hace años, no sé ahora cómo estará el tema, pero bueno, en el 2013 sacó un importante paper acerca de que las diferentes naciones llegan a una especie de equilibrio de Nash. Tiene digamos, sus problemillas, pero bueno, se puede establecer que hay un cierto equilibrio a la manera del dilema del prisionero, ¿no? Y que, pues esto de la reducción de las emisiones, pues que prácticamente no va a funcionar, ¿no? También en biología hay lo que se llama, digamos, la estrategia, el establecimiento, ¿no?, de la estrategia evolutiva. Esto se ve muy bien por ejemplo, en las poblaciones. Hay un ejemplo básico, se utiliza mucho en biología animal, que son los halcones y las palomas, ¿no? ¿Cuántos halcones tiene que haber? ¿Cuántas palomas tiene que haber? Bueno, pues la relación en un hábitat o en un nicho de halcones y palomas sigue un equilibrio de Nash, ¿de acuerdo? Va a haber tantos halcones y tantas palomas como el equilibrio de Nash nos predice que puede haber, ¿no? Lógicamente, este equilibrio es, como en el caso del contrato social, como en el caso de las cotizaciones en los valores, no es un sistema estático, es un sistema dinámico, ¿ok? También se utiliza muchísimo el ratio de sexo, ¿no? Mujeres, hombres. Incluso en países en los cuales, desafortunadamente, como sabéis, el ratio entre hombres y mujeres es corregido por políticas públicas incluso, ¿no? Por supuesto, esto tiene una explicación, digamos, dentro de la teoría de juegos en concepto de recompensa, ¿no? Maximizar el número de descendientes, básicamente es de lo que se trata, ¿no? Hay también casos interesantes en los cuales se aplica este equilibrio biológico, ¿no? Que básicamente depredador-presa, ¿no? Son sistemas en los cuales, como veis, sistemas depredador-presa, no podemos hablar de racionalidad, ¿no? Tendremos que hablar de algo que como humanos no podemos definir como racional. Lo tenemos que definir como biológico, por poner un nombre, ¿no? O genético, si lo queráis llamar, o antiguamente se llamaba instinto, o como sea. Pero el caso es que tanto en sistemas depredador-presa como en sistemas sociales, como en huelgas de trabajadores, contrato social, negociaciones entre empresas, fusiones, mercados, etcétera, 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 básicamente se llega a un tipo de equilibrio, ¿no? Sería un poco la conclusión. Bueno, pues ese tipo de equilibrio nos es alcanzable mediante las valoraciones de las cosas, ¿no? Es una idea, pensarla, es una idea muy potente, ¿ok? El juego de la gallina,
¿no? Se explica dos coches, van uno contra el otro, si me aparto yo, que gano, que pierda, para explicar comportamientos de lucha y territorialidad. También se hace mucho, muy utilizado en el trading de no cierro la posición, va en mi contra, etcétera, 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 ¿no? Tiene un comportamiento básicamente biológico, ¿no? También vale para digamos, autoanalizarse ese tipo de comportamiento. Y paradójicamente, muchas, no solo paradójicamente, sino que quizá con las ciencias de la información, manipulación, publicidad, etcétera, el desarrollo en el campo de la biología es muchísimo más imaginativo y muchísimo incluso más real, más científico que en el campo de la economía, donde bien sea burdas imitaciones, manipulaciones basándose en la desinformación de los actores, etcétera, pues digamos, rebaja mucho desde el punto de vista, ¿no? de la teoría de juegos. ¿No? El altruismo. Esto no hay manera de explicarlo. Porque un organismo o una persona, digamos, se sacrifica en detrimento, o sea, en contra de sí mismo, cuando una de las premisas es que yo quiero maximizar mi beneficio. ¿Ok? Por supuesto, ese sacrificio en el cardumen de aves, perdón, el cardumen de sardinas atacadas por un tiburón, hay determinadas sardinas que digamos que se sacrifican, ¿ok? Lo están haciendo mágicamente, en un principio, en favor de los demás, ¿ok? Hasta que, digamos, llegó Hamilton con la regla de Hamilton y explicó genéticamente con la ecuación de coste-beneficio y el coeficiente de relación, ¿okay? Cuando son familiares, medios familiares, primos, etcétera, en el cual la transmisión de genes da una misión, digamos, exclusivamente material, en los cuales efectivamente explicamos por qué el sacrificio de un organismo compensa en función a la otra. Esto tiene muchas aristas y tiene muchas formas de explicarlo, pero básicamente en la cultura española es lo que se viene a llamar cabeza de turco, ¿no? O algo así, no me acuerdo muy bien la expresión. O digamos que es, no sé, por poner un ejemplo político, ¿no? Digamos, la caída del vicepresidente primero del anterior gobierno, Rodrigo Rato, ¿no? Puede verse, lógicamente no es un comportamiento altruista, en sociedades, digamos, avanzadas, entre comillas, el comportamiento altruista siempre es, digamos, obligado. Los sacrificios a los dioses siempre eran obligados por el bien de que hubiera lluvias para que todo el mundo pudiera comer al ser regada la cosecha, ¿no? Pero constituye, digamos, un mecanismo de este tipo para lo que hace el organismo que se sacrifica, lo hacen bien de salvar digamos, su comunidad, su cardumen de peces, ¿no? Bueno, pues podríamos analizar perfectamente y modelar pues casos políticos, como os he expuesto, casos biológicos, no sé, sin ir más lejos, caída, no sé, cuando surgió la crisis, ¿por qué pensáis que solo, no sé, que solo ha caído
un gran banco de inversión, ¿no? ¿Por qué qué le pasaba a ese banco? ¿Estaba peor que los demás? ¿O realmente, bueno, pues ese comportamiento se puede perfectamente modelar con un comportamiento altruismo, digamos, biológicamente altruista, obligado en las sociedades, ¿no? Se ha hecho un sacrificio para el bien de la comunidad, ¿no? Y todas esas partes, digamos, tienen su modelado, tienen su explicación perfectamente racional y económica. ¿Okay? Desde la caída de bancos, la caída de políticos, la caída de banqueros, hasta, no sé, comportamientos en equipos de fútbol, ¿no? Se puede extremar cada una de los modelos de las partes, ¿no? Y bueno, aquí para ultimar hay un libro, si lo habéis leído, con respecto al High Frequency Trading, que Flash Boys os lo recomiendo. Y bueno, pues muestra un poco, ¿no? Este tipo de modelos evolutivos, ¿no? Lo tenemos desde Jesse Livermore, Gordon Gekko, que es la película de Wall Street, creo que no me acuerdo ahora mismo el título, a Jordan Belfort, a Blackfein de Goldman Sachs, y el High Frequency Trading actualmente, ¿no? Un poco la evolución de todas estas partes. ¿Okay? Bueno, y básicamente por hoy abrimos una pequeñita, quedan, bueno, vamos 9 minutos, unos 5 minutitos de preguntas, pero básicamente he tratado de, es una introducción, ¿no? Veis que el campo es muy amplio, ¿no? Pero me gustó poner sobre la mesa así unas cuantas ideas salteadas, ¿no? Para que vosotros, digamos, las tengáis en cuenta. Y luego en los webinars posteriores ya nos iremos centrando más, ¿no? Iremos cogiendo casos particulares y analizarlos de principio a fin y hacer, digamos, evaluarlo, ¿no? Hacer la práctica formal que diariamente hacemos en la toma de decisiones, ¿no? Porque es de lo que va esto, de tomar decisiones. ¿Okay? Bien, pregunta Vicente que si la bolsa sería un ejemplo de un modelo inverso. Qué bueno, sacrificio de muchos para beneficio de pocos. Es así. No es el modelo inverso, es realmente el modelo social en el cual, digamos, funcionan las cosas, ¿no? Si vosotros pensáis un poco a nivel de globo, de mundo, ¿no? De todos los países del mundo, se hablaba siempre de un primer mundo y de un tercer mundo, ¿no? Para que hubiera esa diferencia, siendo más numeroso el tercer mundo, ¿no? Digamos que ha sido siempre el modelo así, el de los países desarrollados dominan a los países no desarrollados. El que tiene la tecnología en la tribu, el que tenía el fuego, dominaba a los demás. El que tenía las armas dominaba a los demás. Digamos que no es que sea un modelo inverso, es la realidad del modelo. Funcionan así las cosas, aunque podamos tener otra perspectiva, ¿no? ¿Me podría recomendar un libro en inglés o español de introducción? Básicamente, ¿por dónde puedes empezar? Aquí empieza todo. Theory of Games and Economic Behavior. Es de Von Neumann, el informático. No solo informático, matemático,
Bueno, es un excelente libro, ¿ok? Con él eh, se empieza a plantear todas esas cosas. Y después, más que libros, una vez tengas las ideas, espero dejar aquí 4 ideas básicas al finalizar el ciclo de Gominarios. Principalmente funcionar por papers, lo que hemos hablado muchas veces cuando hacemos un análisis de los papers, ¿no? Eh, eh, Hay muchas revistas en las cuales los papers, algunos papers son gratuitos y si no, muchas de las bibliotecas tienen la suscripción a las revistas, las cuales podéis consultar y ver. Hoy en día eso no tiene prácticamente una barrera. ¿Okay? Estoy recién empezando, entendí los conceptos mencionados, pero quisiera tener una mayor información de, por ejemplo, cómo, por ejemplo, ver más modelos. Sí, hay miles de modelos, desde creo que no di ninguno de juegos. No sé si cuando dimos los papers, si alguien me puede, digamos, refrescar la memoria. Cuando hablamos de papers, hicimos un ciclo de papers, no me acuerdo muy bien. Si dimos alguno de teoría de juegos con un modelo, no me acuerdo muy bien. Si vimos, básicamente los modelos vienen, los modelos son modelos matemáticos, todos. ¿Okay? Son ecuaciones, básicamente, ¿no? Pero aparte de esas ecuaciones, suelen tener lo que hablamos aquí, ¿no? De la matriz digamos, en la cual ponemos todas las opciones que hay y los resultados de cada una de esas opciones. Si compro tal, si vendo tal, si compro y este vende tal, digamos, esa matriz, ¿no? Eh, haremos modelos para analizar las cosas, ¿no? Más detalladamente posible, lo más detalladamente posible, ¿no? Dentro de las informaciones a las cuales somos capaces de alcanzar. ¿Ok? Bueno, y nada más por hoy. No hay más preguntas, creo. Ok. Gracias a todos por vuestra atención. Un saludo, que tengáis buena semana y a la semana más. Hasta luego.